Muy buenas tardes a todos los que escuchan Esperanza Radio Adventista. Estamos de este momento desde los estudios de Esperanza Radio, transmitiendo un bonito mensaje de esperanza, un mensaje profético, un mensaje que nos invita a hacer hincapié en la vida espiritual y en el reino venidero. Para todos aquellos que nos están escuchando, que nos verán, un saludo grande y que podamos aprovechar esta gran oportunidad de estudiar juntos este maravilloso tema. Para esta tarde, nuestro tema será el zarandeo. Vamos a ver, se acercan tiempos en el cristianismo, en la vida cristiana, donde tendremos que tomar grandes decisiones, decidirnos por la verdad o por el error. En este momento, nosotros a veces quizás no estamos buscando a Dios verdaderamente como es, pero hay un momento en la vida en que el ser humano tendrá que tomar esa gran decisión, entregarse por completo a Dios. El profeta Amós nos dice en su libro, si ustedes tienen Biblia, su teléfono, donde quiera que se encuentren, pueden leerlo conmigo. Amós 9:9 dice lo siguiente: porque he aquí mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae granito en la tierra. Algunos conocerán el término zarandeo o zaranda, donde se zarandea el grano, cualquier grano, queda lo que es el grano que se utiliza, lo bueno, y la basura cae. El término ese es que va a venir ese momento en lo que le llamamos toma de decisiones, si quedarnos con nuestro Dios o abandonar a nuestro Dios. La vida en estos momentos es un poco más fácil, más llevadera. Las comodidades y tantas cosas que a veces no nos dejan acercarnos a este Dios todopoderoso. Hay una escritora de la cual leeré una cita en este momento. Dice: estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Esto es bastante serio lo que este párrafo dice. Está hablando de aquellas personas que tenemos conocimiento de la verdad y no la ponemos en práctica, no avanzamos, como tener algo y no usarlo, no ponerlo en acción. Nosotros podemos conocer a ese Dios todopoderoso, pero no quizás estamos haciendo la voluntad de ese gran Dios. La Biblia nos acaba de decir que habrá un zarandeo. Y nosotros estudiamos una parte importante que respalda la Biblia, como es en este párrafo que ahora leeré. Dice: si el miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Para aquellos que tal vez tienen el concepto de decir: no voy a la iglesia porque para ser como aquellos, no se trata de ser solamente miembro de una iglesia, sino estar apegado en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que han tenido grandes oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad, consagración a Dios, que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Este mensaje no solamente es para este pueblo que predica una verdad presente, o sea, el mensaje de los tres ángeles: temed a Dios y darle gloria. Darle gloria a Dios es mantenerse firme, guardando sus mandamientos, no solamente estar en una congregación X. Por ejemplo,
cuando habló de los adventistas nominales, hay dos clases de adventistas en el mundo. Hay los adventistas del séptimo día que se apegan a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, por eso se llaman adventistas del séptimo día, porque guardan el sábado como séptimo día, guardan los mandamientos de Dios. Y hay adventistas solamente, pero no son del séptimo día. También a esos Dios hace un llamado a reconsagrarse con Dios y guardar los mandamientos de Dios. Y a los adventistas del séptimo día les hace un llamado a reconsiderar su vida espiritual para con Dios, a hacer una remodelación en la vida espiritual, una reentrega en la vida espiritual para poder estar preparados para los eventos que pronto han de venir a esta tierra. Dice, la paja será separada del trigo. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Imagínense ustedes, hay dos grupos en las congregaciones y eso estará caminando hasta el día de la cosecha. Quiere decir que ningún pueblo puede correr a ninguna persona por mal comportamiento espiritual que tenga, pero sí llega el momento en que Dios lo hará. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo, debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Lo genuino, la palabra genuino es aquella persona que ha buscado la santidad, aquella persona que ha vivido de acuerdo a los principios de Dios, aquella persona que ha anhelado caminar con Jesús, hacer lo que Jesús pide que se haga. Esa persona camine en integridad. ¿Por qué? Porque vendrán los momentos totalmente difíciles, como lo decíamos al principio. Mateo lo dice, ahí en el libro de Mateo capítulo 10, leeremos acá, dice 10:17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios en las sinagogas y os azotarán. Parte de estas profecías que Mateo dice pasaron en la edad, en el tiempo de los apóstoles, de los discípulos. Recuerdan que ellos fueron azotados por predicar el evangelio, fueron muertos por predicar el evangelio, pero se acerca este momento cuando los que somos cristianos, los que tratamos de vivir la palabra de Dios, tendremos que enfrentar dificultades. Y ese es el momento en que tendremos que tomar esa decisión, si quedarnos con Jesús o abandonar a Jesús. Versículo 18 dice, 10:18, y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados, y por causa de mí, para testimonio de ellos y de los gentiles. Ellos fueron llevados de esa manera. Algunos murieron, como el apóstol Pablo, Pedro, todos murieron dando testimonio de la verdad. Pero estamos al borde de que ocurra nuevamente. Hay otra cita que leeré de esta carta que fue escrita en el año 1892. Dice, la historia de la rebelión de Datán y Abirán se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. Quienes estarán del lado del Señor y quienes serán engañados, a su vez se convertirán en engañadores. Es difícil el momento que se vive. Hay una cierta cantidad inmensa de predicadores en el planeta Tierra. ¿Quién predicará la verdad? ¿Quién estará diciendo lo correcto delante de nuestro Dios? Aquí lo está diciendo. ¿Quiénes están siendo engañados y quiénes están corriendo con la verdad? Amigos que van a ver y escuchar estos temas, la verdad bíblica es el Señor Jesús, estando en la tierra, Él mismo enseñó que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la verdad. Pero esa verdad
se llama Jesús y él tiene 10 mandamientos que guardar y son los que reclama como la autoridad del cielo. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. ¿Serio? Hay gente que transita las congregaciones, pero que tienen otra búsqueda, no la búsqueda de Dios, del Dios del cielo. Tenemos que descubrir que esto está ocurriendo en las congregaciones, no solamente en las congregaciones adventistas del séptimo día, sino en las nominales, en aquellos que no lo son. La paja será separada del trigo. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. El Señor no va a disculpar a nadie que tenga el conocimiento pleno de la verdad y no la haya practicado. Cuando llegue el momento citado por el apóstol Mateo, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cuánto hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir. Pero hay un recuerdo que debemos tomar en cuenta. El Señor nunca recordará aquello que tú no has leído. El Señor no va a poder recordar aquello que nunca entró en tu cerebro. Por eso, la motivación es a leer la Escritura, depender de la lectura bíblica, vivir conectado con Dios a través de la oración. Las circunstancias de la vida aparecen y nos arrastran porque no hemos tenido el conocimiento pleno de la palabra de Dios y no nos hemos esmerado en ello. Debemos avanzar teniendo el pleno conocimiento de la palabra del Señor. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades impertinentes. Antes de someterse a las burlas y a los insultos, a las amenazas de cárcel y la muerte, la contienda entre los mandamientos de Dios y los de los hombres, en este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Eso es lo que estamos viendo. Hay gente que no conoce estas lecturas, estas profecías, que pronto va a haber una decisión, y la decisión no es por qué iglesia me decido, por qué organización me decido. La decisión es amar a Dios a través de los 10 mandamientos. Eso es lo que Dios está diciendo. Por eso hacemos un llamado para que la gente pueda reconocer en este breve mensaje de 15 minutos, vean las citas que hemos visto y hagamos una reconciliación con Dios. La palabra de Dios sigue diciendo en Mateo: porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El deseo de Dios es que Él hablar en nosotros. Dios habla en nosotros porque nos dejó su palabra. Cuando su palabra está impregnada en nuestras mentes, podremos recordar lo que el Espíritu Santo dirá en ese momento en nuestras mentes. Los invito a que podamos poner mucha atención y escudriñar un poco más las Escrituras y ver estos temas que serán de mucha importancia para cada uno de nosotros.